Hola, ¿qué tal? En este video, nuestro video número 22, vamos a hablar sobre la derivada de la función inversa. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Bueno, imagínense que tenemos f, una función invertible, y que conocemos tanto a f como f', y nos preguntamos si es posible calcular la derivada de la inversa de f. La respuesta es en realidad sí. Veamos una cosa, veamos una identidad bastante sencilla. X es igual a f composición f inversa de x. ¿Qué es la composición de f con f inversa? Bueno, la composición de una función y su inversa es precisamente la identidad. O sea, yo tomo x, f me lo manda algún y, f inversa tiene que tomar ese y devolverme el x original del que f procedía. Ahora bien, ¿qué sucede si nosotros tomamos esta identidad y la derivamos? Bueno, la derivada de x es 1. Y pues necesitamos averiguar la derivada de f compuesta con f'. En el video anterior habíamos hablado sobre la regla de la cadena. La regla de la cadena es lo que usamos cuando queremos hacer la derivada de una composición. En este caso la composición es f compuesta con f'. ¿Y qué hacíamos en la regla de la cadena? Bueno, el primer término es derive la primera función, que es f, y haga la composición con la segunda función tal cual, que es f inversa de x, y después derive la segunda función. Ahora, si nosotros tomamos esta expresión de acá con el 1 que tenemos acá, ¿qué nos queda? Simplemente que f inversa prima de x podemos verlo como 1 entre f' compuesto con f inversa de x, y eso podemos denominarlo el teorema de la derivada de la función inversa. F inversa prima es 1 entre f' compuesto con f inversa. Muy bien. ¿En qué nos sirve esto? Veamos unos cuantos ejemplos. Queremos calcular la derivada de la raíz cuadrada. Muy bien. Si f es x cuadrado, f inverso es raíz de x y f' es 2x. Tenemos que la derivada de x cuadrado va a ser simplemente la derivada de f inverso de x, que como ya dijimos es 1 evaluado 1 entre f' compuesto con f inverso evaluado en x. f' evaluado en f inverso de x, que en este caso es 1 entre 2 raíz de x. Algo parecido es lo que tienen que hacer para todas las raíces enésimas, y a partir de ahí pueden jugársela para la asignación que ustedes tenían de comprobar que si ustedes tenían f de x igual a x a la r con r un número racional, que igual se valía la función, la fórmula que nos decía que f' sería r por x a la r menos 1. Es esencialmente algo semejante a lo que estamos haciendo acá. Bueno, veamos el logaritmo de x. Nosotros ya habíamos calculado la derivada de e a la x. Entonces, si g es igual a e a la x, g inverso es logaritmo de x y g' es e a la x. Hacemos lo mismo. La derivada del logaritmo es 1 entre la función original evaluada en la inversa, es decir, es 1 entre e a la logaritmo de x. E a la logaritmo de x es x, esa derivada es 1 entre x. La derivada del logaritmo de x es 1 entre x. En la próxima semana vamos a encontrar una forma más formal. Acuérdense que aquí nunca dimos una demostración de que la derivada de e a la x es e a la x. Entonces aquí tenemos un vacío. Ese lo vamos a suplir la próxima semana que vemos la regla del L'Hopital. Ahora bien, pensemos en qué más, qué otras funciones no hemos considerado. Las
trigonométricas inversas. Entonces queremos ver cuál es la derivada de la arcotangente de x. Entonces me pueden decir, profe, ¿por qué empieza con la arcotangente? ¿Por qué no empieza con el arcoseno, que es, el seno es usualmente la primera función trigonométrica que se introduce? Bueno, sí, y de hecho consideré haber empezado con arcoseno de x. Sin embargo, hay un punto acá que creo que cuando calculemos el arcoseno de x es más claro si primero vemos lo que sucede con la arcotangente. Hagamos el cálculo. La arcotangente de x, la derivada va a ser 1 entre la derivada de la tangente de secante cuadrado evaluado en la arcotangente. O sea, en este caso nuestro f es tangente, nuestro f inverso es arcotangente y nuestro f' es secante cuadrado. Simplemente estamos utilizando esa fórmula. Ahora uno puede decir, ¿qué hacemos acá, profe? ¿Qué es secante cuadrado de arcotangente de x? Nosotros sabemos que la secante al cuadrado de algo es precisamente 1 más tangente cuadrado de ese mismo algo. Entonces lo que tenemos es 1 entre 1 más tangente cuadrado de arcotangente. ¿Qué sucede en este caso? Nosotros sabemos que la tangente del arcotangente, bueno, es f de f inversa de x. Ya habíamos dicho que esa era la identidad y eso lo tenemos posteriormente que elevar al cuadrado. Entonces esta derivada es 1 entre 1 más x cuadrado. En este caso es claro cuando estamos viendo esta expresión con una secante cuadrado que las identidades trigonométricas pitagóricas pueden ser de utilidad. Veamos qué sucede con la derivada del arcoseno. La derivada del arcoseno nos va a dar que es 1 entre el coseno del arcoseno de x. Y aquí tenemos el problema de que no tenemos un cuadrado. O sea, si tuviésemos un cuadrado sería más natural de separarlo esto con una identidad pitagórica. Bueno, si no tenemos un cuadrado, podemos ver el coseno de arcoseno de x como raíz cuadrada del coseno del arcoseno de x. El coseno de algo, el coseno cuadrado de algo es 1 menos el seno cuadrado de ese mismo algo. Y tenemos aquí exactamente lo mismo que antes. Tenemos el cuadrado del seno evaluado en el arcoseno de un argumento. Seno compuesto con arcoseno, por definición, va a ser la identidad. Entonces esto nos queda como 1 entre raíz cuadrada de 1 menos x. Entonces vean qué cosa más curiosa. Nosotros tomamos unas funciones inversas trigonométricas y terminamos con funciones racionales en el caso del arcotangente y con una función racional radical en el caso del arcoseno. Más adelante en el curso vamos a ver que eso nos puede ayudar a hacer las definiciones de otra manera para construir esas funciones. De momento quedamos aquí y en el próximo video exploraremos la derivación implícita. Hasta entonces, que estén bien.